Bueno, la idea es hoy hablar sobre cómo el cannabis ingresó y fue construyéndose como un objeto de conocimiento, pero antes me gustaría enmarcar este trabajo particular en el proyecto más amplio que sigo adelante. Entonces voy a pasar por aquí. Bueno, como les decía, el proyecto más amplio que enmarca este trabajo se denomina el cannabis medicinal como problema público entre 2015 y 2025, una década de avance, y supone estas tres dimensiones, ¿no? Tomar la esfera de los expertos, de los activismos y de las políticas públicas, básicamente porque en el caso del cannabis, estos tres paquetes, estos tres conjuntos, realmente tienen una actuación muy significativa, ¿no? Y muy interrelacionada, digamos. De alguna manera el cannabis se convierte como un problema público a raíz de las interacciones entre el ámbito académico, el ámbito más de los activismos y el movimiento social y de las políticas públicas. Bueno, el cannabis tiene una larga historia, ¿no? No es algo de los últimos tiempos, es algo que estuvo presente en las culturas chinas, India, antes de la era cristiana. Sus usos más habituales tenían que ver con una mirada más integral, o sea, el cannabis se usaba de manera en ritos espirituales, también para sanar dolencias. Y más tarde, cuando pasa a África, el cannabis empieza a ser fumado, es en África donde el cannabis se fuma, es una práctica cultural que se adquiere allí. Y en su paso a Europa, en el siglo XVIII y XIX, es cuando empiezan a valorizarse otras partes de la planta que tienen que ver con la fibra, por ahí para explicar un poquito las inflorescencias, las flores de las plantas femeninas, son aquellas partes de la planta que tienen un efecto psicoactivo, que tenían un uso más medicinal o espiritual. Más adelante, decía, cuando la planta llega a Europa, empieza a tener un uso medicinal también y espiritual, pero centralmente la fibra, el tallo de la planta, adquiere un uso muy relevante, es el llamado cáñamo, que tuvo un gran protagonismo en la industria textil, de sogas, de la náutica europea. La ropa mismo se hacía con cáñamo antes del algodón y el nylon. De hecho, ahora está volviendo eso, de alguna forma. Y luego más tarde, en el siglo XIX también el cannabis vuelve a reutilizarse en términos médicos en Europa, llegando a estar incluido en farmacopeas como la inglesa, la francesa. Y llegamos al siglo XX cuando la planta entra en un estado de prohibición. Esto arranca en los Estados Unidos en la década de 1930, 1937 para ser más exactos. Esta prohibición tiene que ver más que nada con una gran propaganda cultural, cinematográfica, de propaganda contra la planta sin ninguna evidencia científica fuerte por detrás. De alguna forma la mirada de Hess sobre la ciencia no hecha cae muy bien en este periodo porque la planta es prohibida en un contexto de cero evidencia científica en cuanto a sus daños y perjuicios, y sí de una propaganda muy fuerte que muchos autores que historiaron esta planta hablan de una propaganda y un interés económico muy fuerte por empresas que estaban despuntando el nylon y el algodón como fibras alternativas, más también una prohibición de distintas sustancias, no solo el cannabis el que se prohíbe en esta época, sino aparece toda una política internacional de prohibición de distintas sustancias, como va a ser el opio y en adelante otras más. Durante el siglo XX, entonces, vamos a encontrar que vamos a ir pasando, en este año, en 1961, es cuando esta prohibición que ocurre en Estados Unidos se globaliza al resto del mundo. Aparece una junta de fiscalización de estupefacientes, la JIFE, que va a medir cuántas sustancias psicoactivas se producen en el mundo, y el cannabis entra dentro de las categorías de sustancias más peligrosas, ¿no? La lista 4, sin ningún tipo de ventaja terapéutica, cosa que su historia sí lo había mostrado, ¿no? Sin embargo, en este contexto de prohibición empiezan a haber movimientos
regulatorios que empiezan a introducir de vuelta a la planta con un sentido terapéutico medicinal. La FDA autoriza el dronabinol, que es uno de los primeros sintéticos de cannabis utilizados para dolores, bueno, como broncodilatador, pero también para el tema de glaucoma. Bueno, acá hay unos puntos significativos, hitos, ¿no? En 1992 Israel es el primer país que legaliza este uso medicinal terapéutico. Ahora vamos a ver por qué. Y luego, pocos años después, California es el primer estado de los Estados Unidos que legaliza también el uso medicinal. Llegamos al 2020 con la reclasificación del cannabis en la ONU, en la OMS, reconociendo el potencial terapéutico de un cannabinoide en particular, que es el CBD. Bueno, a esto le agregamos una mirada sobre cómo fue problematizándose el uso de la planta en términos científicos. Les decía, en Israel fue donde se legalizó el uso medicinal del cannabis y fue gracias a este investigador, Rafael Mechoulam, quien en los 60 empieza a investigar sobre el cannabis. No puede trabajar con plantas porque está prohibido, entonces trabaja con lo decomisado, con las plantas decomisadas por la policía, entonces tenían un muy mal estado. En fin, empieza a trabajar y lo que hace es aislar el THC, la molécula psicoactiva de la planta. Esto ocurre por primera vez, 1960, ¿no? Es muy tardío en términos de los usos terapéuticos medicinales de la planta. Y luego, bueno, más tarde también, gracias a Mechoulam y su equipo, se describe los receptores que tenemos en nuestro cuerpo para recibir el cannabis y que hagan efecto, y a esto más tarde lo van a llamar el sistema endocannabinoide humano, que es algo que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, y que es aquello que explica por qué el cannabis hace efecto sobre nuestro cuerpo y distintos efectos, ¿no? El sistema endocannabinoide está repartido por todo el cuerpo, hay distintos receptores, y bueno, esto fue la descripción que llevó adelante este grupo. Luego tenemos como un movimiento agregado, decíamos, cómo la planta pasa de ser una droga a una medicina, cómo es problematizada científicamente y cómo también lo es desde el aspecto social. En 1970, en Inglaterra, empiezan a haber movimientos de pacientes con esclerosis múltiple, para personas que viven con VIH-Sida, también personas con cáncer, que empiezan a probar el cannabis como una alternativa como alternativa paliativa, o en el caso donde no había, como en el caso de VIH, hasta los retrovirales, el cannabis aparecía como una forma de sobrevida o de mantener las defensas altas, tener apetito, pasarla mejor, digamos, ¿no? También la comunidad gay en California en los años 80, esto lo documenta muy bien Heldstone, tiene una incidencia muy fuerte, una demanda por el uso de cannabis. Personas viviendo con VIH-Sida en los años 80 en Argentina también son aquellos primeros grupos fuera del movimiento canábico que usan el cannabis para enfrentar la enfermedad, en este caso VIH-Sida, sin retrovirales. Y por último, bueno, llegamos más a la actualidad, que es el tiempo que nos ocupa, que es a partir de los 2010, 2015, no solo en Argentina, acá Rivera Vélez, que es un autor brasilero, lo documenta para toda América Latina y el mundo, aparecen nuevos usuarios de cannabis, nuevos demandantes, que son niños y niñas con epilepsias graves. Sus madres, sus familias, son demandantes de esta planta porque encuentran una efectividad enorme en reducir convulsiones que la farmacología clásica no logra hacer. Y a esto le sumaría yo, que no está acá, también grupo de adultos mayores. Los adultos mayores también se vuelven en usuarios demandantes de cannabis para enfrentar enfermedades de la tercera edad o dolores crónicos. Y bueno, esto le da una renovación al tema, al problema, ¿no? Hay un autor colombiano, Góngora, que habla de la purificación moral del cannabis a partir de estos nuevos grupos sociales que, bueno, demandan esta planta ya no en términos de drogarse, no divertirse, esparcirse, sino que tiene que ver con una demanda de salud. Para tener una idea de cómo está hoy la regulación en el mundo, como pueden ver, en América tenemos el caso, bueno, hay, para entrar por orden, es Uruguay el que primero regula en 2013 el uso
integral o adulto de la planta empieza al revés que nosotros. Primero regula el uso integral y adulto y después se mete con lo medicinal, que es lógico porque es mucho más complejo, ¿no?, regular un medicamento que regular un uso de una planta para términos culturales. Pero bueno, Uruguay hoy cuenta con una regulación integral, medicinal, uso adulto, recreativo, en ambos casos. Luego Canadá también, primero regula en 2018 el uso medicinal y luego regula el uso integral de la planta. En Estados Unidos tenemos un mapa heterogéneo, pero de los 50 estados, 40 tienen regulación medicinal del cannabis y hay otros que tienen ambas regulaciones. Bueno, en América hubo una oleada luego de Uruguay de regulaciones, Argentina reguló en el 2017, pero hoy diríamos que salvo los países de América Central, hoy México también tiene una regulación integral, o sea, México, Canadá y 40 estados de Estados Unidos tienen una regulación para el uso medicinal terapéutico de cannabis. En el caso de América del Sur, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay cuentan con una regulación medicinal del cannabis, ¿sí?, salvo Uruguay, que también reguló el uso recreativo. Y si vemos el mapa de Europa, Asia y África, es llamativo que donde nació el cannabis, donde están sus usos más tradicionales históricos, es donde aún sigue prohibido. Es el caso de, bueno, casi todo Asia, es casi todo África. Marruecos reguló el uso medicinal, pero no está del todo implementado, y Marruecos es un lugar también que tiene una tradición muy importante cultural y económica en torno al cannabis. En África, la excepción es Sudáfrica, que sí tiene una regulación, y en el caso de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que tienen una regulación medicinal de cannabis. Entonces, si vemos el mapa, esto es bastante expandido en el mundo. Bueno, de hecho, Nueva Zelanda acaba de sellar un convenio, una empresa mixta del Chaco, Canafis, hace la primera exportación de cannabis a Nueva Zelanda. Lo hizo la semana pasada. Bueno, entonces el marco conceptual que yo trato de poner a prueba, o de la forma en que encaro o miro el problema del cannabis, tiene que ver con articular la sociología de los problemas públicos, cuyo más referente es Gusfield, y que sostiene que, bueno, básicamente no todo asunto es un problema público, digamos, merece la atención del Estado, de los expertos, de los organismos técnicos, de manera dada, ¿no? Digamos, básicamente algo se convierte en un problema público siempre y cuando haya un grupo social o varios grupos sociales que lo problematicen como tal. Y en este desarrollo, Gusfield le otorga una importancia al Estado, obviamente, como un actor central para que algo se convierta en un problema público. Para que algo sea un problema público no necesariamente tiene que ser ley, pero sí entrar en la esfera de interés de los Estados. Pero él también pone el énfasis en los activismos y en los expertos, pensando que estos dos conjuntos, estos dos actores, también son muy relevantes a la hora de pensar por qué un asunto se vuelve un asunto de Estado, un asunto de interés o preocupación social. Entonces, en esta presentación la idea es ver cómo el cannabis ingresó en las universidades argentinas, qué rol tuvieron los expertos y los diferentes activismos, cómo fue configurándose como un problema de conocimiento y cómo fueron cambiando esos encuadres. ¿Qué funciones universitarias, la extensión, la investigación, la docencia, participaron de estas articulaciones y qué áreas de conocimientos o disciplinas fueron prestando atención a la planta y cómo cambió esto a lo largo de los años, de esta década? También la pregunta es qué impactos internos y externos produjo el cannabis en la universidad. Es decir, cómo la cambió hacia adentro en términos de su currícula, su oferta curricular de grado, posgrado, sus políticas institucionales, las motivaciones y agendas de los investigadores, ¿no? Y en relación a cómo los impactos externos, es preguntarnos cómo el trabajo colaborativo con los académicos transformó al activismo y cómo el paso del cannabis por la universidad también logró modificar el problema público, digamos, cómo el cannabis se presenta en sociedad, ¿no? Hay dos hipótesis con las que trabajo aquí.
y tienen que ver con el hecho de que si bien el cannabis ingresó en las universidades argentinas mucho antes que el 2015, ya vamos a ver cómo, es en este momento que el cannabis hace agenda en la universidad. Es decir, se convierte en un problema de conocimiento para diferentes áreas de conocimiento, disciplinas, funciones de la universidad, y lo es a través de este cannabis medicinal terapéutico que se configura como problema en este momento. La otra hipótesis es que el ingreso del cannabis ocurrió en el marco de colaboraciones con actores extraacadémicos, que en este punto centralmente son organizaciones sociales de base, ¿no? Activismos tradicionales y nuevos asociados al uso de la planta. Esta dinámica colaborativa se dio primero a través de la extensión, que continuó hacia proyectos de investigación y centralmente al principio ingresó para responder a este problema identificado por los expertos y también por los usuarios, que tenía que ver con la dudosa composición de los aceites que estaban circulando en la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna forma, la universidad aparece como ofreciendo un servicio de análisis cromatográfico, de análisis de esos aceites para cuantificar y cualificar lo que había allí adentro. Y luego, más tarde, lo que podemos también suponer es que la expansión de este tema en las universidades tuvo que ver con el avance regulatorio y también con un compromiso creciente de los académicos por este tema, ¿no? Bueno, la metodología es bastante tradicional. Hemos hecho entrevistas de profundidad a activistas, investigadores, legisladores y funcionarios, revisión y análisis documental de un montón de leyes, resoluciones, notas legislativas, publicaciones científicas, actas de resúmenes en congresos. También hicimos observación participante y no participante en congresos académicos sobre cannabis, que arrancaron en 2017. Tenemos 13 ediciones del Congreso Argentino de Cannabis y Salud, en 2017, 21 y 24. Después el Congreso Internacional de Cannabis y Cáñamo, ahí empieza a jugar el cáñamo, en 2025, y también hubo en 2026, que no lo puse. También observación en redes académicas como la RACME, que es una red RIOSP de CONICET, redes que están organizadas para responder a problemas, ¿no? Que tiene ya 9 años la red y que yo vengo haciendo trabajo desde que se inició. Por último, también optamos por la metodología de estudio de caso. Acá hay 2 tesis que estoy con las que estoy trabajando, dirigiendo, de doctorado, un LP que está más avanzada y que va a estar entregándose este año y que tiene que ver con el caso que vamos a comentar un poco a continuación, y la UNICEN, que es otro caso de otra chica que está siguiendo el desarrollo del cannabis en la Universidad del Centro. Y estos casos los criterios de selección tienen que ver con esto, ¿no? Porque en estos casos uno verifica que las articulaciones extensionistas fueron para responder a esta demanda y que articularon rápidamente con organizaciones sociales, la presencia de dinámicas inter y transdisciplinarias en estas universidades, y qué más. Y la presencia de desarrollos de cultivos experimentales en las universidades con colaboración con actores que son externos al laboratorio, cultivadores, usuarios, etc. Bueno, un pantallazo de lo que es el marco normativo del cannabis hoy, la evolución, digo yo, del marco normativo, y cómo uno puede ver lo que voy a decir al final, que no fue hipótesis, pero fue como un hallazgo, que uno encuentra por lo menos 2 grandes desplazamientos desde la vuelta a la democracia con este tema en términos regulatorios. La ley 23.730 es la ley de drogas, sancionada en 1989 y que tiene todo el marco prohibicionista encima, ¿no? Es la ley que fue sancionada en el gobierno de Menem y que persigue a los usuarios la tenencia simple de cannabis y que la pena de 4 a 15 años. Esa ley sigue vigente hoy, eso es lo más llamativo, porque entra muchas veces en contradicción con todo lo que viene después. La ley 27.350 es la ley de cannabis medicinal, sancionada en 2017, y que luego van a darse algunas políticas asociadas a esto, ¿no? Al cannabis como una demanda de salud, claramente. En plena pandemia, esta ley fue implementada, se implementó de manera muy pobre, tuvo muy poco alcance, entonces rápidamente
esta red que yo mencionaba antes, la RACME, se formó a propósito un poco para lanzar una segunda reglamentación que realmente garantizara el acceso a la planta. El programa de cannabis y el ReproCan, no sé si alguna vez escucharon de esto, el registro ReproCan, salen en pandemia un poco como resultado de la peregrinación y la incidencia de expertos y activistas dentro de la RACME y otros espacios obviamente, pero ahí hemos trabajado muchísimo para hacer una segunda reglamentación que contemplara el acceso al cannabis de manera segura. Se armó bueno, no es que ahí se armó, en la implementación se armó este registro, y el registro, si bien se hablaba del acceso a la planta bajo un cultivo doméstico, ¿no? Se habilitaban 3 vías de cultivo para sí, o que cultivara un familiar o un tercero para uno, o a través de una ONG. Ese registro rápidamente también, además de plantear el tema del acceso, planteaba el tema de la producción, que va a ser un tema, obviamente, que va a aparecer con más fuerza en el segundo giro o desplazamiento. ¿Por qué? Porque el ReproCan, además de garantizar el acceso, permitía que uno produjera su propia planta, básicamente, ¿no? Una persona, un individuo para otro individuo o a través de una organización social. Entonces, la producción empezaba a problematizarse junto con el acceso y la salud, aunque no era el tema central, obviamente. Y después otra resolución importante, me parece, que marca como el encuadre del problema, es lo que pasó en la ANMAT, cómo se inscribe el cannabis en la ANMAT. Ahí se arma una nueva categoría, no se inscribe como medicamento, tampoco como medicina fitoterapéutica, se inscribe como producto vegetal. Y acá también se sigue la regulación más de vanguardia, si se quiere, en Inglaterra, donde se trataba de pensar a la planta como un producto en su conjunto, digamos, sin separar cannabinoides. Es la biblioteca del full spectrum, digamos, que la planta, la mayor riqueza que tiene la planta, no es en sus cannabinoides por separado, terpenos, flavonoides y otras partes, sino que el efecto terapéutico, el entourage, el séquito, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar a la planta como una terapéutica, una medicina, pero desde su conjunto, ¿no? Y esto me parece interesante porque esto estaba en los repertorios de lucha de los activismos sociales, ¿no? De reivindicar la planta en su conjunto y no como partes aisladas, ¿no? Esto viene más, si se quiere, del activismo que de la ciencia. Después la ciencia se monta sobre esto y construye evidencia en este sentido. Y después hay un segundo momento que es, digo yo, el desplazamiento hacia el problema, ya no en términos de salud o derechos de salud, sino como un problema productivo, económico, ¿no? De cómo se crea una industria desde cero. Eso decía Culfas, porque le tocó una parte y le puso recursos a este tema desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, la ley 27669 es la ley de desarrollo industrial de cáñamo y cannabis, digamos, se piensa la industria del cannabis medicinal, pero también de otras partes de la planta, y básicamente de la fibra y el grano, y de las partes que uno descartaría, hojas, tallos, que se llama biomasa, vamos a ver, que tiene muchas también utilidades económicas de distinto tipo. Se crea la ARICABE, una agencia que va a regular, que va a otorgar licencias productivas. Este gobierno la derogó, ahora la volvió a poner en funcionamiento, aunque no de hecho, no está funcionando. Y después otra resolución importante es la que se da en el INASE, que también es un hito, digamos, porque el cannabis se incluye en el Registro Nacional de Cultivares. El cannabis no estaba, había estado quitado y se volvió a incluir. En el registro de cultivares se incluye el cannabis, y también en esta resolución se diferencian categorías desde vivero, introductor, comercializante, ¿no? Hay distintas categorías para poder trabajar con cannabis. Y por último también se inscribe en el Código Alimentario, ¿no? La semilla, el grano. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero el grano es lo que se utiliza como alimento, está inscrita como semilla de caña. Bueno, lo que vemos acá, digo yo, son 3 momentos
o dos desplazamientos fuertes. Uno es de la mirada más prohibicionista, el paradigma más de estigma, ¿no?, hacia una mirada basada en la salud, a una mirada más que pone el foco en lo productivo, ¿no? Esta partición tiene sentido, aunque también aclaro que lo productivo no es que nace acá de manera inicial. Esto también aparece problematizado cuando se demanda por el cannabis como derecho a la salud, ¿no? El ReproCan es un ejemplo de una demanda productiva a nivel doméstico y también a nivel comunitario, con lo cual matizo esta división, ¿no? Pero uno puede encontrar como estos tres grandes momentos, y en estos tres grandes momentos uno ve esta variación, la ve en la producción de conocimiento, en las propuestas de formación educativas que hay en las universidades, uno lo ve en los proyectos de extensión, este paso, ¿no? Un primer momento más anclado en una demanda de salud hacia un problema más productivo. También lo ven los discursos activistas, cómo las organizaciones sociales se van cambiando el sombrero, de alguna manera, de acuerdo a los momentos y las ventanas de oportunidad para hacer esta purificación moral que habla Góngora. Bueno, propuestas formativas de cannabis, claramente las que más predominaron o polularon fueron diplomaturas, es el formato, ¿no? Hay más de 30 diplomaturas, algunas por ahí ya se discontinuaron, pero en todas las universidades de todo el país. Y ahí en las diplomaturas uno encuentra diplomaturas más para formar a médicos, bioquímicos, y otras que son más enfocadas a lo productivo, ¿sí?, al cultivo. Bien, y vemos también cómo, en términos de tiempo, las iniciativas educativas arrancan en el 2015 con lo medicinal y cómo se disparan, ¿no? Y más que nada a partir de la regulación. Pensemos que la ley de cannabis está acá, 2017, el salto que pega a partir de la regulación, ¿no? Bueno, investigaciones que cuelgan de la 27350, esto van a decir, ¿pero por qué? La ley de cannabis medicinal, lo que todos los actores dicen que fue una ley de investigación, no fue una ley de acceso, digamos, fue una ley que trataba de regular algo que en realidad no hacía falta regular, porque en las universidades uno puede investigar, no hay una prohibición para investigar un tema. Esto fue un tema de discusión en la RACME enorme. Entonces, cuando aparece en la ley 27350 es cuando los proyectos de investigación que estaban alojados en universidades bajo la mesa o bajo el título de proyecto de extensión, empiezan a salir y cuelgan de la ley. O sea, si uno va a la normativa, ley 27350 y normas que la modifican, vieron que uno tiene la posibilidad de buscar así, ahí aparecen todas las resoluciones y los proyectos que fueron, digamos, colgando de esa normativa. O sea, no son proyectos, estos proyectos, inscriptos en instrumentos de financiamiento clásico, eso viene después, sino que cuelgan de la ley por este motivo que les estoy contando. Son proyectos en general, bueno, acá hay algunas cifras, las universidades son las que tienen más peso, pero hay mucho proyecto entre universidades y organismos de ciencia y tecnología, empresas, hospitales, bueno, INTA, por supuesto, también es un actor muy importante, porque también en la ley 27350 la condición para acreditar proyectos de investigación tenía que ver con que haya una vinculación con INTA o con ISET. En la ley, en la primera reglamentación, las universidades quedaban afuera. Recién fue en la segunda reglamentación, esta que yo les comentaba, que trae el registro ReproCan, que también las universidades entran como actores en la investigación. Aunque tenían mucha investigación de Goyo abajo de la alfombra y la empiezan a sacar. Luego, bueno, avanzan, hay distintos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe son gobiernos provinciales que también apostaron en convocatorias específicas para cannabis. Luego se abrieron en la agencia, en CONICET también, proyectos sobre este tema. Lo que duró el programa de cannabis en el ex-MinSit durante el 22 y el 23, también hubo una convocatoria importante. Bueno, acá es para mostrar el pico que tiene que ver con la posregulación, segunda regulación, y cómo después también, como un boom, ¿no? Y cómo después empieza a decaer de a poco. También por la falta de financiamiento universitario, todo lo que estamos viviendo. En términos de áreas de conocimiento, aparece, fíjense, ¿no?, la producción más médica,
en este gris, ¿no? Con una proporción importante, pero finalmente producción y cultivo es lo que más reúne las investigaciones mayoritarias, se inscriben en este rubro de producción y cultivo, ¿no? Bueno, biología tiene también su peso, y después, bueno, ciencias sociales, veterinaria, que es algo que esto es del 2025, esto de haber crecido, el uso veterinario fue adquiriendo mucho peso entre los investigadores, el activismo, y la regulación todavía está ahí con una deuda para el uso veterinario porque no está regulado, salvo en Mendoza que hay un ReproVet, un ReproCam veterinario. Hace 2 semanas se aprobó. Y bueno, ver también que estas investigaciones se concentraron en Buenos Aires, en Santa Fe, en Ciudad Autónoma, y justamente son las provincias donde el activismo es más fuerte históricamente, no es casualidad, ¿no? Básicamente porque estas investigaciones fueron producidas en colaboración con organizaciones sociales. El otro punto también que uno puede ver es la conformación de un campo de especialidad sobre cannabis localmente. Decía, y también ver cómo se fue transformando en estos 2 desplazamientos que yo les decía. Un primer congreso en 2013 en la Universidad de Quilmes es sobre jornadas universitarias sobre políticas de drogas y cannabis. Ahí uno ve claramente el enfoque de derecho, las presencias de Zaffaroni y otros abogados, lo que viene a ser un enfoque de derechos y libertades individuales, el saber jurídico, ¿no? Que trae Fallos Arriola, Basterrica, ¿no? Como ese saber de la jurisprudencia. Luego en el 2015 ya aparece lo medicinal dentro de un congreso de neurología. Hay una mesa que la constituyen Silvia Cochen y Marcelo Morante, que son los 2 referentes del movimiento de expertos por el cannabis y la salud, por decirlo algo así, pero Cochen siempre comentaba que eran disruptivos, que fue una mesa que molestó, no era bien aceptado. Bueno, hoy esto cambió enormemente, ¿no? Y luego en 2017, como les decía, antes de que se sancionara la ley, CONICET organiza unas jornadas que se denominan Cannabis Sapiens, que es bastante interdisciplinaria y que de alguna manera apoya, ¿no? Son unos días antes de la ley. Los actores que la organizan estuvieron también apoyando en el Congreso el armado de la ley. Y después uno lo que encuentra son 3 congresos hechos por la Universidad de La Plata, el Grupo de Cannabis y Salud, que ahora vamos a hablar un poquito si me queda tiempo, y luego aparece otra universidad que es acá, en La Rioja. Bueno, ahí hay un parate, digamos, antes de mencionar a Jauretche. En 2021 se arma el segundo Congreso Argentina de Cannabis y Salud. Si bien está La Plata involucrado, hay otros actores que son los de Agrogenética, una empresa, una sociedad del Estado en La Rioja, que empieza a articular con el Grupo de La Plata para producir cannabis en la provincia. Entonces, el 2021 ya muestra este segundo desplazamiento. Hay sponsors industriales, hay empresas, hay cámaras. Cambia enormemente en 3, 4 años los actores que participan de un congreso y otro, y las demandas y los conocimientos que también se ponen en juego, ¿no? Y después decía, vuelve a haber una edición de Cannabis y Salud en La Plata en el 2024, donde se retoman reclamos históricos del activismo, y ya desaparecen los actores industriales. Y esto tiene que ver más que nada con un momento, una coyuntura política argentina. En el 2024 ya habíamos cambiado de gobierno, la ARICAME había sido paralizada, la regulación del cannabis, todo estaba bastante en suspenso. Luego, en los últimos 2 años, aparece el primer y segundo Congreso Internacional de Cáñamo Industrial y Cannabis. Ya acá aparece estas otras partes de la planta, posibles de explotar, de conocer y también de activar, ¿no? de producir incidencia. Bueno, son estos 2 congresos que los capitaliza otro sector, que es la Universidad de Jauretche, que bueno, no casualmente en Jauretche está Silvia Cochen, la referente, la epileptóloga que les contaba, y en el caso de La Plata también hay un grupo Cannabis y Salud histórico de Andrinolo y Morante, ¿no? Como los referentes expertos que movilizaron la RACME, que movilizaron la regulación, que movilizaron las articulaciones con organizaciones sociales, están detrás de estos congresos.
revistas académicas locales que surgen en este momento, o sea, revistas THC, el planteo existían, pero aparecen revistas académicas, ¿no? En Quilmes y en La Plata, el EUSIS y Ciencia y Salud. Las redes que les comentaba y también sociedades científicas, ¿sí? Específicas. No sé cuánto me queda, poquito, ¿no? Bueno, algo de este grupo. Ahora hacemos la lupa, tratamos de entrar a un grupo, yo les decía, combinamos un análisis más macro, intenté darles como un pantallazo de la investigación, la extensión y la docencia en las universidades argentinas. Ahora, meternos en un estudio de caso ayuda quizás a desmenuzar mejor cómo fueron esas dinámicas, pero a nivel más micro. Decía, en La Plata el cannabis no ha sido un objeto estable y ha cambiado a lo largo del tiempo, y tampoco es que ingresó en el 2015. Uno encuentra a agrónomos como Girola, a principios de siglo, en su cátedra de cultivos industriales, enseñando morfología, botánica de la planta, mejores sistemas de fertilización, etcétera, ¿no? Después aparece un segundo momento donde es la Facultad de Medicina la que captura el objeto desde una mirada más negativa. Es importante que en Girola, por ejemplo, no había estigma en relación a la psicoactividad o a la posibilidad de, en sus escritos, el cáñamo industrial, cuando describía la planta, no había ningún tema de estigma, de vuelta, de connotación negativa. Claro, la prohibición no había llegado todavía, ¿no? Después sí, en estos autores que traigo acá, ya desde la Facultad de Medicina, el cannabis es un potenciador de violencia individual y de peligrosidad social también, ¿no? Bueno, en los 70 indicador de inadaptación juvenil, ¿no? Y modernidad desviada también. Luego en los años 90 aparece dentro de la farmacia y la bioquímica, ahí en La Plata. Estos son autores de La Plata, ¿no? De la Universidad de La Plata, que empiezan a tomar el cannabis desde otra óptica, empiezan a verlo como en su descomposición molecular, tratar de caracterizar los cannabinoides y las moléculas que lo componían, ¿no? Y por último, ya hacia fin de los 90 y los 2000, la toxicología forense, ¿no? Que pone el foco en la conducta individual de los usuarios de cannabis, pero como un riesgo poblacional, ¿no? También con una connotación negativa. Todas estas miradas nunca articularon entre sí, quedaron de alguna manera como compartimentos estancos. Lo que decimos acá es que en 2015 el reencuadre clínico dentro de la universidad, de la mano de Morantes, de la medicina paliativa y del dolor, y el reencuadre de salud pública de Andrinolo, la diferencia que hacen es que estas miradas articulan entre sí y con un actor externo de la universidad, digamos. La fuerza que adquiere el tema como problema dentro de la universidad tiene que ver con que Andrinolo, el reencuadre de salud pública es muy interesante porque Andrinolo viene de la toxicología, no es que viene de las ciencias sociales humanistas, es toxicólogo y trabajaba el CIM, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. Él, como Daniela Sedán, bueno, se habían formado en la toxicología, tenía toda la mirada negativa sobre el cannabis, pero en su articulación con organizaciones sociales, bueno, con otra sensibilidad, ¿no? De alguna manera, desde la toxicología reencuadran el problema como un problema de salud pública. ¿En qué sentido? Dicen, bueno, en vez de mirar a los usuarios como una peligrosidad social, lo que hay que mirar son los aceites que andan pululando por la sociedad, que no se sabe qué hay dentro, y es necesario que la universidad salga a respaldar, a dar una solución a eso, desde una mirada de reducción de daños también, ¿no? De decir, bueno, esto existe, ¿no? La sustancia existe, la sustancia circula, las sustancias se consumen, lo importante es ver qué es lo que se consume, mitigar el riesgo, en fin. Entonces da vuelta el tema y lo reencuadra desde un tema de salud pública. Y al mismo tiempo Morante, por una estadía en Canadá en 2015, con Mark Weir, un tipo que ya laburaba el tema del cannabis medicinal, vuelve todo transformado, él trabajaba dentro de la medicina del dolor y no conocía el cannabis, y por esa estadía en el exterior y su propia trayectoria, bueno, revoluciona acá la Facultad de Medicina de La Plata, arma un primer seminario de posgrado, lo invita a Mark Weir al otro año para que venga, y va armando el camino dentro de la Facultad de Medicina, de mirar al cannabis desde una mirada positiva y no negativa.
Estas articulaciones, digamos, que el cannabis tuviera este impacto en la universidad y que muchos otros investigadores empezaran a trabajar en el tema, decimos que tiene que ver con que estos dos actores articularon entre sí y articularon con actores de fuera de la universidad. Por eso el problema se potenció, digamos, ¿no? Una última cosa, para lo más interesante. Decía que los grupos de investigación articularon con organizaciones sociales. En particular, lo más material y tangible es esto de las plantas, el viaje de las plantas de un jardín, de un cultivador, a un laboratorio universitario. Este grupo empezó a trabajar con las variedades que organizaciones sociales habían mantenido durante años en forma artesanal, no en un laboratorio científico, adoptando métodos también de mantenimiento de esas plantas. Por ejemplo, no, se me fue, no importa. Ah, está acá, está acá. Acá. Esto que digo acá, la traducción del saber del cultivador al conocimiento científico se dio en 3 operaciones, ¿no? Una fue la de estabilizar las plantas que existían y que se consumían localmente, ¿no? La comunidad local consumía estas plantas. Había que, si no, importar semilla y empezar al cultivo. Esto era algo más rápido y además conectado con el uso efectivo que estaba teniendo esa población. Esta estabilización se dio a través del esquejado, o sea, de replicar clones, no a través de las semillas, sino a través de esquejes, que es la forma más idónea para mantener la genética completa de la planta. Y esto los investigadores lo adoptan del mundo de los cultivadores, ¿no? La otra es la caracterización mediante cromatografía, saber cuánto CBD, qué composición de cannabinoides, cómo estaban compuestos estos aceites y también la secuenciación genética, ¿no? Para poder tener marcadores moleculares y saber que la CAT1 es la CAT1, la CAT2 es la CAT2. Bueno, estos son los nombres que adquieren, con esto cierro, las plantas que vinieron del mundo de los cultivadores. La CAT1 y 2 vienen de el Jardín del Unicornio, una asociación histórica de activistas canábicos previos a lo medicinal, que después se reconvierten a esto también, y de otra asociación con Loza, un cultivador muy particular ahí de La Plata, que dona la CAT3, el quinto elemento. De alguna forma, la CAT1, 2 y 3 es la traducción científica, ¿no? El lenguaje científico que adquieren las plantas una vez que entran al laboratorio. Que ahora son registrables, medibles, ¿no? Por ratios cuantificables, concentraciones, mientras que los cultivadores tenían esos datos desde la cosa más sensorial, ¿no? Desde el aroma, el sabor, los efectos en pacientes. Bueno, esa combinación de saberes tuvo un desarrollo que, bueno, en otro momento lo puedo seguir ampliando. Nada más, así no. Dame vos. Y había hecho mucho más, no saben. Pero esta manera de historia, me da pena que justo lo más importante para mí llegó como muy cortito al final, pero la otra era como más. Pero de eso que hablaste del impulso de saber, me da la sensación que lo que están viendo como esa construcción de la experticia en realidad es una apropiación científica de experticia. Bueno, eso dice. ¿Sí? Entonces lo que me interesaría ahí es si hay algo de lo otro, ¿no? Porque estos cultivadores, cosas que yo veo en Ciencia Ciudadana, ¿no? Que hay grupos de Ciencia Ciudadana que los tipos ya hacen sus mediciones, ya tienen sus categorizaciones, o sea, no es que les falta ciencia, ¿sí? Les falta legitimidad científica, que es otra cosa. ¿Sí? O reconocimiento, porque legitimidad tienen también, es reconocimiento. El trade-off ahí es, te regalo mi saber y me das reconocimiento. Pero bueno, me parece que hay algo interesante para pensar, ¿no? Porque no sé si me estás preguntando esto. Sí, puede ser. ¿Qué ganan los activistas? ¿Qué ganan? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cómo es esa negociación y qué... Si se puede hacer, me parece que la pregunta que hay que hacer es si se puede hacer distinto desde la universidad. El problema que yo veo ahí es,
termina siendo, por más que haya un mercado, hay un intercambio de favores, termina siendo asimétrico. La universidad termina ganando un montón de conocimiento y lo único que hace es ofrecer reconocimiento. Bien, sí. Lucía, perdón, estamos grabando con grabador. Te saco el micrófono para que lo escuchen en las cámaras. Sí, bueno, entonces sí. Me parece que esto... por un lado decía, el laboratorio incorporó la praxis cognitiva de los activistas con esta cuestión, por ejemplo, del modelo desquejado. Fueron al laboratorio durante un año Julián Peré, que es el cultivador del Jardín Unicornio, a enseñarles a los investigadores a cultivar. Claro, no eran agrónomos. Tampoco en agronomía se había aprendido a cultivar cannabis y cáñamo, porque estuvo prohibida. Entonces los cultivadores que mantuvieron plantas durante años tenían ese saber empírico que fueron a trasladar al laboratorio. Bueno, también trasladaron infraestructura, en fin. Pero también está la vuelta, es esta suerte de expertización o profesionalización, especialización del activismo. Un activismo que igual tenía un activismo epistémico muy fuerte de origen, pues es un activismo que leído, digamos, que también con estos saberes de cómo cultivar, ¿se entiende? No era, como decís vos, era un activismo que tenía sus saberes, sus mediciones, sus... Súper. Los indoor armados con lo que hay, por supuesto, esa cultura tenía un montón de recursos, infraestructuras, demás, que armaron el laboratorio de la universidad los cultivadores. Pero ellos también recibieron conocimientos, ellos te cuentan, no, filtrábamos de una manera que cuando nos conectamos con el grupo de Andrinolo logramos filtrar mejor y no perder resina, no sé qué, o el tema de la temperatura para hacer aceites artesanales en las casas. Lograron ajustar algunas cuestiones que desde el mundo del saber no acreditado no tenían a mano. O sea, ellos también recibieron no solo un reconocimiento simbólico, sino que recibieron conocimientos empíricos prácticos útiles para sus cultivos, etcétera, ¿no? Ahora, lo que vos me decís, sí, se da después, cuando estas plantas hacen otro viaje y llegan a la Sociedad de Estado SAPEM en Agrogenética La Rioja, con todo un proyecto idílico del cultivo del patio a la universidad y de la universidad a la empresa para producir aceite, y en ese proceso un poco los activistas salieron perdiendo, es lo que vos decís, porque en el convenio aparecían como... también autores, o sea, poseedores del conocimiento, cuando la planta fuera a inscribirse iban a seguir pudiendo regalar el clon. Bueno, los activistas también supongo que no prestaron atención pues yo vi el convenio y decía ahí que CONICET y Agrogenética se quedaban con los derechos. Y al inscribir la planta en el INASE, ya está, o sea, el registro de obtentor y de comercialización, listo, la planta se comercializa, digamos. Ahí hubo una desinteligencia, algo pasó, pero por eso es que se llegó a hacer un aceite, el federal en La Rioja, que ya ahora no se está produciendo, porque Agrogenética cerró la producción de cannabis, pero durante un año se estuvo produciendo, se repartió de manera gratuita a la gente que no tenía obra social, etcétera. Pero como hubo este conflicto, las CAT viajaron, la organización social la saca de Agrogenética, la CAT 1 y 2, logran sacarlas y la trasladan a Incubo y Criacán, que Incubo es una startup, una empresa de que sale de La Plata, y Criacán son criadores, es una empresa. Y ahí es donde van a estabilizar y estudiar la CAT 1 y 2, porque la CAT 3 sí llegaron a inscribirla, y ahí es donde se armó el quilombo. La CAT 3 está inscripta por Agrogenética y las organizaciones sociales desaparecieron de ese proceso. Así que lo que decís es así. Aprovecho y completo la presentación que trabajé. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Vanessa. Estamos acá con Gastón, somos de San Martín, somos cultivadores. Celebramos este espacio. Por fin la universidad abre un poquito las puertas.
estaría bueno, creo, viendo estas devoluciones, este trabajo que hiciste, que es un montonazo, empezar a tener la oportunidad de que la UNSAM, que es nuestra universidad, también nos brinde la posibilidad de seguir investigando, trabajando. Bueno, yo quería compartir eso. Gracias. Sí, es que vengo a verte. Venimos a verte. Bueno, gracias. No, bueno, no, ante todo, no pensaba hablar, pero ¿esto está funcionando? No pensaba hablar, pero bueno, cayó de casualidad el micrófono. Felicitarte ante todo, bueno, ya conocía algo de esto, hace muchos años que venís trabajando. A mí siempre me queda ahora que se me ocurre, me queda una duda. Uno cuenta ese cambio cultural, podríamos decir, de aceptación del cannabis, de la marihuana, digamos, etcétera, etcétera, como una transición muy, muy suave, muy tranquila, muy sin demasiados contratiempos. Es muy sorprendente eso. Es muy sorprendente, teniendo en cuenta la cultura política, digamos, en la Argentina. Pasamos de un gobierno, si bien bastante dispendioso, al mismo tiempo muy represivo, como el de Menem. Entonces, que tan fácilmente se pudiera abandonar la primera ley, por ejemplo, y pasar a la segunda, pareciera que no ha habido demasiados conflictos, como que estaba cantado que eso tenía que venir. ¿Por qué? Por el activismo, por la presión popular, por los cambios a nivel internacional que estaba ocurriendo esto, porque nos volvimos todos más alegres, cosa que no creo. Bueno, eso, no sé, no lo tengo nada. Y digo, acá no hay, bueno, salvo este conflicto, que yo lo iba a llegar a contar, la dimensión del conflicto, de las tensiones, estaba bastante dejado a un lado en mi recorte, en mi reconstrucción, por mi carácter positivo, ¿no? Pero es verdad, y eso no es así, digamos, yo debería, o sea, tiene una dimensión importante, o sea, creo que lo que decís es cierto, por un lado decís, ¿cómo pasó esto en estos 10 años, todas estas regulaciones, esta transformación? Sin embargo, la ley penal sigue existiendo, siguen habiendo presos por plantar, hay una activista con un ReproCan aprobado que la detuvieron en Bahía Blanca por 7 gramos de marihuana, con un ReproCan autorizado, sigue presa. O sea, esto pasa también, ¿no? Y pasa que siguen habiendo allanamientos para gente que tiene el registro. Entonces, pasan las dos cosas, me parece. Pasa que esto, uno puede decir que esto pasó muy rápido porque hay una dimensión internacional del fenómeno, sí, hay un clima de época, evidentemente, uno ve la ola regulatoria y de demanda de derechos en América Latina, y ahí hay algo. Rivera Vélez está viendo esto de los nuevos grupos de usuarios, me parece, más allá de reconfigurar el uso de la marihuana para la salud. Eso también ocurrió bajo la ley penal o antes de la ley penal, decían los 80, la red de personas viviendo con VIH reclamaba el uso del cannabis, sin embargo eso no caló, no escaló y no se hizo ley. Fue cuando nuevos grupos sociales como el de madres y niños y adultos mayores, grupos sociales más fácilmente vendibles como usuarios, ciudadanos, derechos y humanos, ¿no? Digamos, ¿a quién le va a negar la marihuana a un viejo o a un niño? Decían algunos en el Congreso, como que me parece que eso tuvo mucha fuerza, que hubiera nuevos grupos sociales como adultos mayores y niños y niñas y familias que reclamaban por la marihuana, digamos, no eran, ¿no?, los rastafaris o los liberales en un sentido amplio. Entonces, pero el conflicto está y las tensiones están. De hecho, paso chivo,
el martes pasado nosotros estamos haciendo unas charlas sobre estas articulaciones entre educación, extensión e investigación en distintas universidades nacionales. Ya llevamos 6 y es bastante federal porque hubo una charla sobre la articulación en Córdoba, Cogollos Córdoba con la Universidad Nacional de Córdoba, en Río Negro, Ciencia Sativa con Comahue INTA, en Mendoza, Pueblo Verde con la Universidad de Cuyo, exactamente. Dije Mendoza, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, la organización social AUPAC con la Universidad de Rosario. Y tuvimos el martes el caso de, Provincia de Buenos Aires, UNICEN y La Plata, ¿no? Y en este conversatorio en La Plata, en esta última charla, eso me llamó la atención cuando hablaron los académicos para contar la historia del vínculo con estas organizaciones sociales, cómo arrancaron, cómo siguió. Toda la primera época era contar trabas, problemas. La Universidad de La Plata, la presidencia de la Universidad de La Plata, no le gustó nada al principio todo este proyecto. Y llamaron a Blanch, otro que no era ni Morante ni Andrinolo, otra vía que había estudiado de la farmacognosia, digamos, que quería estudiar el cannabis desde como si fuera un medicamento más, ¿no? Digamos, a ese lo llamaron porque era más presentable en términos científicos y no les gustaba nada el proyecto de Andrinolo y Morante. De hecho, para hacer el convenio con las organizaciones sociales, fue un lío. Contaron todos esos líos y conflictos y trabas. Lo mismo si uno ve en la medicina, no fue al principio lo más aceptado, tampoco lo es hoy, ¿no? Digamos, son estos médicos un poco excepcionales que al contactarse con estos problemas, estas demandas de familias, principalmente al principio eran familias con niños con epilepsias graves, abren su cabeza, dicen, empiezo a leer, me meto con esta agenda, ¿no? Pero no es lo que primaba en Mamá Cultiva y las primeras madres contaban que la primera respuesta que tenían cuando iban a los hospitales a decir, vi un video que el cannabis sirve para parar epilepsias, las querían denunciar los médicos. Así que, no, digamos, esa dimensión del conflicto sigue presente. Yo no hice foco en eso hoy, pero totalmente. Hola, ¿se escucha bien? Bien, bueno, gracias Lu, espectacular el laburo, siempre aprendo algo nuevo. Y retomando un poco lo de Leo, del conflicto y eso, pensaba si también habías indagado un poco más en la cuestión del conflicto a nivel más paradigma tipo Kuhn, como el paradigma de la medicina hegemónica, que es esto que decías, ¿no? Del cannabis como una droga más, y que por lo que yo he hablado con vos y lo que he escuchado es como que la propuesta de la terapia a través de cannabis es como desde un paradigma diferente. A mí me hace acordar un poco al conflicto entre por ahí el modelo agronómico hegemónico y el modelo que propone la agroecología, que es como un paradigma diferente de cómo abordar la cuestión. Si habías abordado algo de eso y cómo estaba la situación en Argentina, por eso que decía, es como que tuvieron que hacer congresos separados, como que no dentro de las especialidades, por ejemplo, medicina paliativa, no es que está el cannabis adentro, sino que como que tienen que hacer algo aparte. Bueno, esa parte si la habías explorado y qué tenías para decir eso. Sí, está bueno lo que decís, porque es verdad, esto de armar congresos aparte, igual creo que tiene que ver con armar un campo de especialidad local, o sea, se proponían no armar los congresos de cannabis, no el cannabis en medicina, Fíjate que el primer congreso en 2015, cuando Cochen y Morante arman una mesa de cannabis dentro de la Sociedad Argentina de Neurología, que hace sus congresos, la SAN, el Congreso 52, y que creó conflicto y demás. Con lo cual creo que eso ayudó a armar los congresos propios, o sea, pero a su vez ese conflicto, sortear ese conflicto, los llevó a armar sus propios congresos, pero también para armar un campo propio, con este rasgo interdisciplinario, transdisciplinar. Los congresos de cannabis que les contaba acá, salvo el de La Rioja, pero aunque hubo también activistas, que fue más industrial y además quedaba más lejos, por ahí no fue tanta gente, pero uno va a los congresos estos y hay bioquímicos, abogados, sociólogos, antropólogos, politólogos, agrónomos, activistas, o sea, uno encuentra un pupurrí de todas las disciplinas, especialidades. Y lo otro que me decís, sí, claramente, de todos modos la terapéutica, como yo por eso hablo acá del cannabis medicinal y terapéutico, porque
son los actores también que se ordenan como esta gran división. Vos tenés una lógica más industrial de producción de cannabis, de aceites. Hoy tenés empresas acá que están produciendo aceites, públicas, mixtas, y que lo hacen bajo una lógica industrial. La diferencia es esta idea de trabajar con una parte de la planta, con una molécula sintetizada. Esa es una vía, la farmacología clásica. Otra vía es esta, por eso cannabis terapéutico, que no es medicinal porque no está atado a la farmacología clásica, que es pensar al cannabis no como una molécula, ni un conjunto de moléculas, porque están los cannabinoides y te van a decir otros que están los terpenos, que están los flavonoides, que hay otras moléculas dentro del cannabis que todavía ni se aislaron ni estudiaron y que no se saben los efectos. En esto hay una anécdota de esta CAT3, quinto elemento, que donó LOSA y la asociación esta de cultivo en familia de La Plata al laboratorio. Cuando la cuantifican y demás dicen, esta cepa tiene muy bajos cannabinoides, 5 o 6%. ¿Cómo es que hace efecto en la población? Y el tipo venía repartiendo el aceite que tenía baja concentración de cannabinoides, a gente con problemas hepáticos. Él mismo tenía un problema importante, chicos con autismo. Eso también es una condición que más adelante, hoy actualmente, tiene bastante resonancia o bastante efectividad el uso del cannabis, no solo para epilepsias graves. Pero esta persona, había repartido este aceite, había tenido efectos en la población y el laboratorio científico decía, vio esta baja concentración de cannabinoides, es imposible. Y ahí salían los propios científicos a decir, no son solo un cannabinoide o dos lo que estamos midiendo, hay otras partes de la planta que evidentemente hacen efecto y que no están medibles acá. Entonces, en relación a esto que vos decías, no sé si contesté. Ya. La última pregunta, ¿estamos pasados? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gastón, yo soy presidente de la cooperativa Sagrada Semilla. Nosotros estamos ubicados en San Martín, también somos parte de la Asociación Civil Oeste Cultiva, que está ubicada en Moreno, y también estamos trabajando en San Martín. También somos parte de la Federación Canábica Bonaerense, actualmente trabajamos como cooperativa con permisos de INASE, justamente, estamos trabajando con otra COPE en el registro de una genética baja en THC, alta en CBD, pensando también en el sistema de salud justamente. Y lo que venimos justamente la comunidad canábica en todo este tiempo es pudiendo organizarnos y más allá de que nos veían anteriormente como los hippies, los fumones y demás, pudimos demostrar en el tiempo cómo organizándonos pudimos ir conquistando ciertos derechos, ¿no? Que siempre van a estar ahí en riesgo, porque no importa que ya tengamos leyes, ahora a pesar de que tengamos papelitos o permisos, cualquiera de nosotros igualmente puede ir preso simplemente por llevar adelante un trabajo que es ancestral, ¿no? Que viene desde hace mucho, porque si nos ponemos a ver el prohibicionismo, en la cantidad de historia que tenemos como humanos con la planta y el contacto y demás, es nada. Es lo último, es el último coletazo, que también responde a intereses más geopolíticos, más extranjeros, que trajeron toda esa lucha de la ley contra las drogas. Por eso también nosotros queríamos invitarlos, estamos desde la Federación Canábica Bonaerense organizando precongresos, porque les cuento, la idea del precongreso, vamos a tener distintas mesas de trabajo, que va desde producción, salud, economía popular, social. La idea es poder hacerlo el primero, quizás arranca acá en San Martín, el 18 de julio, o quizás lo cambiemos al 8 de agosto, estamos todavía en tentativas de ver eso. Va a haber otro en Moreno, otro en La Plata, Pergamino y Bahía Blanca. La idea de estos precongresos es poder terminar el año que viene en un congreso en la Universidad de Burlingame, con quienes ya de la Federación se está elaborando con el Banco de Germoplasma y demás, con otras cooperativas y asociaciones también de la zona, para poder cada uno, como decían anteriormente, hay médicos, hay ingenieros, hay mamás, el mundo canábico es muy transversal, ¿no? Está en todos lados. Poder aunar las voces, ver qué problemas tiene cada región en la provincia, para poder llevar a una modificación de la 14924, que es la ley de cannabis provincial que actualmente tenemos, y que lo que queremos es justamente, con todas estas trabas que estamos encontrando y demás, pudimos encontrar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires justamente un apoyo. La semana pasada se lanzó el relevamiento de cooperativas canábicas desde IPAC a nivel provincial. Así que invitarles a poder participar, vamos a estar en las redes seguramente compartiendo esto.
Estamos trabajando también algo acá con UNSAM y demás. Queremos también que el cannabis pueda trabajar con la universidad. Estamos trabajando con el Hospital Belgrano, que es un hospital provincial, por trabajar también en una posta en La Rana, que es un barrio que está acá también en San Martín. Entonces hay un montón de laburo que desde la militancia canábica se hace, que si no esto no estaría funcionando, porque perseguidos venimos de hace un montón. Es una gran deuda de la democracia que se tiene para con nosotros, porque han pasado los gobiernos, quienes hayan estado, y si bien se fueron tomando ciertas victorias, todavía seguimos a margen de una ley penal que vemos que no funciona de ninguna manera. Así que, bueno, nada, perdón, llegué un poquito tarde, pensé que era allá en el centro de San Martín y después vine para acá. Pero bueno, nada, invitarles y nada, gracias por tomarte el trabajo de hablar sobre la militancia, sobre todo lo que venimos armando, que nada, eso, muchas gracias.